Desde que ingresé al laboratorio, gran parte de mi trabajo ha sido estar en contacto con dermatólogos, y a raíz de eso fue que empecé a tener mucho contacto con las enfermedades dermatológicas. Y justo una de las enfermedades dermatológicas más frecuentes es la dermatitis atópica. A mí me gusta empezar con esta pregunta: ¿cuántos casos de dermatitis atópicas no nos ha tocado ver? Quizás no en la semana, pero sí en el último mes, al menos un paciente con algún problema de dermatosis pruriginosa nos ha tocado. Nos toca ver en esta plática justamente si es o no dermatitis atópica, y también qué herramientas tenemos nosotros como médicos de primer contacto para ofrecerle a esos pacientes con dermatitis atópica. Y es que la dermatitis atópica es la dermatosis pruriginosa más frecuente en todo el mundo. Vean que a nivel global se estima que hay aprox 204 millones de personas afectadas por esta enfermedad, y solo aquí en México, en los últimos años, de acuerdo con la actualización de la guía de 2024, pues hay una elevación en el número de casos. ¿En qué edades? 6 a 7 años y 13 a 14 años, es decir, en la infancia y en la adolescencia. Y es que esta enfermedad es clínicamente más frecuente en las primeras etapas de la vida. Eso también lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Me gusta señalar también que la dermatitis atópica representa una enfermedad que nosotros decimos 360 grados, porque afecta a todos los aspectos de la vida del paciente. Afecta la parte física, es muy molesto estar con una dermatitis pruriginosa como es esta enfermedad. La parte psicológica, a estos pacientes cuando la afectación es muy severa, les afecta en las relaciones interpersonales y obviamente en temas de autoestima, que va de la mano con el tema social. Y un aspecto que casi nunca tomamos en cuenta, pero que es súper importante, es el aspecto económico. Y no me dejarán mentir, ¿cuántos de ustedes han ido a la farmacia en busca de una crema, un tratamiento dermatológico, y realmente resultan pues bastante costosos? En el paciente con dermatitis atópica, que requerimos proteger la barrera cutánea, pues estos gastos incrementan bastante. ¿Y cuál es el papel que nosotros tenemos como médicos generales para atender a este paciente con dermatitis atópica? Bueno, se estima que aquí en México tenemos aproximadamente 3,600 dermatólogos certificados. ¿Qué quiere decir eso? Es un grupo de personas especializadas muy pequeño, por lo que realmente nosotros somos el primer contacto y quienes vamos a ver la mayor cantidad de estos pacientes. De nosotros va a depender entonces la evaluación inicial, el diagnóstico temprano y oportuno, el tratamiento inicial, los cuidados generales del paciente, la educación y, en caso de que sea necesario, la referencia a segundo o tercer nivel, dependiendo cuál sea el caso de cada uno de los pacientes. Entonces vean que nuestro rol es clave en el diagnóstico, tratamiento y referencia del paciente con dermatitis atópica. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? ¿Cuáles son las herramientas que yo les ofrezco para poder detectar a un paciente con dermatitis atópica? Estas 6. Primero, vamos a confirmar que sí sea un paciente con dermatitis atópica. Vamos a clasificar esa enfermedad. Se deben de solicitar laboratorios, realmente son necesarios, y si es así, ¿en qué momento se solicitan? La educación al paciente, que créanme que es clave, es parte de la piedra angular en el tratamiento de estos pacientes. Obviamente, tratamiento farmacológico, y al final, ¿qué es lo que nos tenemos que llevar nosotros al consultorio para atender a este grupo de pacientes? Empezando nada más, definición rápida, ¿qué es la dermatitis atópica? Pues es una enfermedad pruriginosa crónica y recidivante. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? No la vamos a curar, nuestra función es controlarla y prevenir justamente que aparezca frecuentemente. Nada más un recordatorio rápido, recordar que la piel pues tiene capas. Tenemos 3 capas importantes, pero la capa más superficial, que es la epidermis, pues también tiene diferentes capas, ¿no? Tiene sus estratos basales, espinoso, granuloso, córneo, y en palmas y manos tenemos uno extra que va a ser el lúcido, que va a estar justo por debajo del estrato córneo. Pero la parte importante en dermatitis atópica es considerar esto de acá, la barrera cutánea. La barrera cutánea está conformada por estos elementos: células muertas o células queratinizadas, ceramidas, colesterol,
y ácidos grasos libres. ¿A qué le suena? A una crema, ¿no? Ceramidas, exactamente. Es como si fuera la parte lubricante de nuestra piel. Y justo se describe como un modelo de tabiques y mortero, o tabiques y cemento. Las células serían los tabiques y la barrera cutánea, o todos estos elementos, representarían lo que sería el cemento. Ahí está gran parte de nuestra barrera cutánea. Y las tres funciones claves de esa barrera cutánea van a ser limitar la pérdida pasiva de agua, es decir, que la piel no se deshidrate, va a evitar que agentes químicos o agentes ambientales lastimen a esa piel y también nos va a prevenir de infecciones. Esas son las tres funciones más importantes que tiene la barrera cutánea y están conformados por esos elementos. Esta imagen que viene de la guía está así muy wow, pero yo quiero que se centre nada más en esta parte, que es el queratinocito. Es la célula clave. ¿Por qué? Porque esa célula está embebida en lo que es la barrera cutánea. En los pacientes con dermatitis atópica, el 60% aproximadamente tiene una alteración en filagrina, que es una proteína que funciona como anclaje o como uniones intercelulares. También se ven afectadas las ocludinas, que también justo tienen esa función. ¿Qué nos genera esto? Que la barrera cutánea no esté estable y que sea permeable. Cuando la barrera cutánea es permeable, entonces entran estas partículas, que son los patrones moleculares asociados a patógeno y patrones moleculares asociados a daño. El queratinocito tiene la capacidad de mandar o levantar una respuesta tipo TH2 comunicándose con las células dendríticas, que posteriormente irán a su ganglio y generarán la respuesta de memoria, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el punto importante? En algún punto de esa respuesta inmunológica se activarán las células cebadas y se generará histamina, que es uno de los factores que nosotros consideramos más importantes para que aparezca el prurito, ¿sale? Una vez que aparece ese prurito, se vuelve cíclico. ¿Por qué? Porque ya se inflamó la piel, ya dio comezón, nosotros nos vamos a rascar y vamos a seguir lastimando la barrera cutánea. ¿Eso qué va a generar? Otra vez el ciclo, y esto se va a repetir y se va a perpetuar. Entonces, esto es un ciclo que se repite y se repite. Y en los últimos congresos de dermatología se le ha dado mucha importancia a esta parte, a las bacterias que conforman el microbioma de la piel. Cuando el queratinocito se inflama, cuando se ve afectada esa barrera cutánea, también se afecta algo que se encuentra en la superficie que se llama manto ácido, que es justamente las condiciones ácidas que genera la barrera cutánea para prevenir el crecimiento bacteriano. Entonces, si se elimina ese manto ácido, van a crecer bacterias. ¿Y cuál es la bacteria por excelencia que crece en la piel? Staphylococcus aureus. Entonces, justo esa disbiosis que se genera también va a contribuir a que la piel se esté inflamando, porque vamos a tener, además de una piel inflamada y con prurito, vamos a tener una piel infectada, ¿ok? Entonces, en resumen, eso sería la fisiopatología de nuestra dermatitis atópica. Aterrizándola, a mí en consulta me gusta platicar con el paciente y hacerle en un papel un dibujo similar a esto. Yo les platico. La piel es como una pared de ladrillos, justamente. Estas son tus celulitas y esta es la barrera cutánea. Y a un lado les dibujo una pared mal hecha, sin el cemento. ¿Por qué? Porque esta pared no contiene la barrera cutánea o esa barrera cutánea está afectada. ¿Qué pasa? Perdemos agua y dejamos entrar irritantes, alergenos o incluso también partículas bacterianas que generarán la respuesta inmunológica, generarán prurito y esto se repetirá y se repetirá y se repetirá. Entonces, a mí, para explicarle al paciente, me es muy útil utilizar esta analogía. Y entonces, ahora sí, nos llega un paciente con una dermatitis pruriginosa. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer inicialmente? Bueno, existen estos criterios que se llaman criterios de Williams. Existen desde el 94, son secundarios de unos criterios previos que se publicaron en el 86 y se siguen utilizando por el simple hecho de que son sencillos y son reproducibles. O sea,
Nosotros podemos aplicarlos de una manera sencilla para detectar a un paciente con dermatitis atópica. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, primer criterio, que el paciente te llegue con comezón, que el paciente llegue con una dermatitis que le genere comezón. Y después de eso, nosotros tenemos que incluir uno de esos 5 criterios, 3 de esos 5 criterios adicionales para considerar que el paciente tiene dermatitis atópica. ¿Cuáles son? Pues una dermatitis visible en zonas donde se puede presentar dermatitis atópica. ¿Cuáles son? Pliegues principalmente. Antecedentes o historia previa de esas dermatosis en esas mismas zonas de flexión o en zonas con tendencia a dermatitis atópica. Este punto se refiere al paciente que quizás no tiene lesiones activas en una zona comúnmente afectada, pero sí tiene el antecedente de alguna lesión en esa región. Resequedad de la piel en los últimos 12 meses, esto va saliendo con la plática, con la historia clínica del paciente. Ellos te dicen solos, pues es que tengo la piel muy reseca. Criterio de Williams. Si el paciente además tiene historia personal de rinitis o asma, nos está hablando de un problema inmunológico. Otro criterio de Williams. Este criterio de Williams también incluye a los familiares de primer grado. O sea, si el papá o la mamá tienen algún antecedente de rinitis o asma, también se considera criterio de Williams. Y si el paciente empezó en los primeros 2 años de su vida, también criterio de Williams. Pero no es tan funcional que yo venga y les diga esto. Nosotros necesitamos verlo aplicado, pues para que realmente nos sea útil. Entonces, traía unos casos clínicos, los doctores no me firmaron las responsivas de cesión de derechos, entonces tuve que cambiar las fotos, pero el caso clínico es real, ¿sale? Que a consulta llegó un lactante de 19 años, mayor de 19 meses, que llega con prurito, lesiones eczematosas, ¿en dónde? Mejillas, en la región posterior del antebrazo y en la región posterior de las piernas. Ojo que el paciente estaba siendo tratado con agonistas beta de larga duración porque tiene el antecedente de asma. Además, él se conoce, o bueno, su madre refiere que desde los 8 meses, pues ya teníamos un problema similar que estaba siendo manejado por el pediatra con un emoliente y con hidrocortisona. Bien, el papá también tenía asma. Entonces, vamos a aplicar esos criterios de Williams. Llega el lactante con 19 meses de edad, estamos ante una dermatosis pruriginosa. Entonces ya tenemos el primero, vamos a aplicar los otros criterios. Visible en áreas de flexión, el paciente los tiene en la región posterior de las piernas y también en los brazos, ¿sale? Entonces son lesiones compatibles con el primer criterio de Williams. Además, tiene antecedentes de lesiones similares porque el paciente nos dice que desde los 8 meses tiene este problema. Segundo criterio. Tercer criterio, nuestro paciente tiene historia de asma y de hecho está siendo tratado con una aerocámara. No ha tenido crisis, sí, pero bueno, sí tiene el antecedente. Tercer criterio, además el padre, pues, tiene el antecedente de asma, ¿ok? Entonces, ahí ya cumplimos 3 de los 5 criterios. El paciente también tiene resequedad de piel, pero se cumple el cuarto criterio, pero nosotros ya desde antes ya concluimos que es un paciente con dermatitis atópica. Y en ellos, en los bebés, es realmente común, es bastante común que lleguen por lesiones eritematosas en la piel. Entonces, así es como rápidamente podríamos nosotros, durante la historia clínica, aplicar los criterios de Williams. Y estos criterios también se pueden aplicar a un adulto. Llega el caso de un paciente de 52 años, este paciente era de Guerrero, entonces acude a la Ciudad de México, donde yo trabajo, y ahí al paciente se le olvidó su tratamiento, dejó su tratamiento en casa, él se conoce con dermatitis atópica, entonces realmente pues ya teníamos el diagnóstico pues desde ahí, pero justo acude con lesiones de 4 días de evolución en el tronco, en los pliegues y en la zona del cuello. Repito, esta no es la imagen de este paciente, el paciente era un paciente obeso, por lo que en los pliegues tenía bastantes lesiones compatibles con una dermatosis pruriginosa. Entonces, nosotros aplicamos nuevamente criterios de Williams
Estamos ante una dermatitis pruriginosa, ¿ok? ¿En dónde está? Áreas de flexión, primer criterio. Tenemos el antecedente de una enfermedad, en este caso, pues él ya se conoce con dermatitis atópica. Tenemos segundo criterio. El paciente en el interrogatorio sí nos comenta que usa emolientes constantemente por la resequedad de la piel. Tercer criterio. Y además, pues, tiene historia personal de dermatitis, ¿no? Entonces, este paciente cumple con 4 de los 5 criterios de Williams para hacer el diagnóstico de dermatitis atópica. Entonces, vean que los criterios son bastante sencillos, van saliendo con la historia clínica y nos ayudan a darle el manejo inicial a nuestro paciente, porque ya estamos encontrando un diagnóstico. Entonces, bueno, primer punto, esas lesiones y la historia clínica son compatibles con dermatitis atópica. ¿Qué sigue? Pues hay que clasificar esa gravedad, ¿no? Estas son las diferentes clasificaciones que considera la guía. Las que, desde mi perspectiva, nos son más útiles a nosotros son justo las que están marcadas en color azul, que es la gravedad y la edad. La edad, simple y sencillamente porque esas lesiones aparecen en diferentes topografías de acuerdo con la edad de nuestro paciente. Y entonces podemos encontrar en un lactante este tipo de lesiones. En el lactante, las lesiones más frecuentes van a ser las de las mejillas, que como un dato importante es que esas lesiones pruriginosas van a respetar el surco de la nariz hacia la boca, el surco nasogeniano exactamente. Y también la podemos encontrar en el tronco y en la zona del pañal. Aquí en la zona del pañal tendremos que nosotros hacer el diferencial ante una dermatitis del pañal, una dermatitis irritativa, versus una dermatitis atópica. ¿Qué nos podría ayudar? Pues la topografía. Si el paciente tiene lesiones más allá del área del pañal y además no tiene lesiones satélite que sugieran candidiasis, pues entonces podríamos estar ante una dermatitis atópica, ¿sale? Pero estas son las más frecuentes que se presentan en este grupo etario. Dato importante, los niños no controlan la comezón, ellos no se aguantan, entonces nosotros vamos a encontrar esto muy comúnmente en ellos, las lesiones por rascado, ¿sale? Entonces, eso también nos puede orientar, estamos ante una dermatosis pruriginosa. Después, en la siguiente etapa de la vida, tenemos al paciente escolar. Aquí, el individuo cambia sus actividades, empieza a ser más activo, empieza a jugar, se empieza a mover, hace deportes y empieza a acumular sudor en algunas zonas de su cuerpo. De tal manera que ahí es donde vamos a encontrar las principales lesiones de dermatitis atópica, detrás de las rodillas y en la zona anterior del cuello. Ahí es donde vamos a encontrar principalmente estas lesiones. Y las podemos encontrar de diferentes maneras. Lesiones eritematosas, que están rojas, o este tipo de lesiones que quizás no se ven tan inflamadas, pero que nos están gritando que esa piel está engrosada, está liquenificada. ¿Por qué sucede eso? Porque el paciente se está rascando constantemente. Se rasca, la piel se lastima, se rasca, la piel se lastima, y la piel, para defenderse, ¿qué hace? Pues genera más células queratinizadas. Entonces, se liquenifica, ¿ok? Entonces, también son datos que nos hablan de una dermatosis pruriginosa. Estas son las más frecuentes. Para el escolar, recuerden siempre, las más frecuentes van a ser detrás de las rodillas y en la parte anterior del cuello. Y el adulto y el adolescente tienen un comportamiento similar. Sí podemos encontrar lesiones a nivel del cuello, podemos encontrar lesiones en el tórax, pero las más frecuentes sí van a ser parte posterior del cuello y las manos. Las manos meramente porque el adulto pues ya tiene actividades laborales que lo exponen a ciertas sustancias irritativas para las manos. Ahí tendríamos también que hacer el diagnóstico diferencial, como lo hacemos con la historia clínica y aplicando los criterios de Williams. En la historia clínica el paciente nos va a decir que estas lesiones van directamente ligadas a una sustancia química, principalmente de tipo laboral. Entonces ahí es donde podemos hacer el descarte y además, si tenemos lesiones en otro sitio, sospechar que pues estamos ante una dermatitis atópica. Hasta ahí entonces, pues ya vimos al paciente, su clasificación de acuerdo con la
de acuerdo con la topografía de las lesiones y su edad. Y entonces viene la gravedad. Para valorar la gravedad existen estas dos escalas, EASI y SCORAD. Las dos valoran exactamente lo mismo, pero justamente para nosotros que estamos en el día a día y que de repente tenemos pacientes que ya se nos juntaron porque nos tardamos con alguno y este tipo de cosas, queremos agilizar la consulta y pues hay que echar mano de las herramientas que tenemos. Yo les puedo recomendar esta aplicación. Es una aplicación muy sencilla, está disponible para dispositivos Android y también para los dispositivos de iOS y justo está basada en esta escala que está acá abajo. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Nosotros, igual, esta sí es imagen del paciente de este caso. Justamente era un adulto, tenía 35 años y era un adulto que tenía dermatitis en todo el cuerpo. Realmente las principales zonas que tenía afectadas eran las piernas y la parte superior del torso, hacia el cuello y la cara. Entonces, nosotros vemos al paciente, desde el principio pues ya sospechamos de que hay una dermatitis atópica y pues utilizamos la herramienta únicamente ¿para qué? Para clasificar la gravedad. Digo, ya desde que lo vemos ya sabemos que es una pues dermatitis grave, pero aquí justo el objetivo es ver cómo funciona. ¿Qué es lo que te va a arrojar esa aplicación? Bueno, primero una ficha de identificación, ponle el nombre, ponle fecha de nacimiento y después te va a pedir el tono de la piel. Después avanzas y te va a decir qué zonas son las zonas afectadas. Tú señalas con tu dedo cuáles son las zonas afectadas, avanzas y después te va a dar esos parámetros. ¿Cuáles son? La resequedad de la piel, el enrojecimiento, el edema que podemos encontrar en la piel, el exudado o si hay costras, lesiones por rascado y también el engrosamiento. ¿Qué tan afectada está la piel en cuanto a la liquenificación? Tú irás seleccionando en cada uno de ellos y te va a arrojar esta segunda ventana en la que seleccionarás las imágenes que se le parezcan más a lo que tú clínicamente estás viendo. ¿Okay? En este caso, bueno, pues se le da la máxima puntuación a este paciente. Terminando con cada uno de esos parámetros, la aplicación te va a arrojar una última ventana, que es esta, que te va a valorar dos cosas: calidad del sueño e intensidad del prurito. Son dos aspectos subjetivos, son cosas que nosotros no podemos valorar objetivamente, pero el paciente nos lo va a decir. Del 0 al 10, ¿qué tanto se ve afectada tu calidad del sueño? Del 0 al 10, ¿qué tan intenso es tu prurito? Nosotros calificamos, concluimos con la evaluación y nos va a dar un puntaje. Lo único que nosotros tenemos que llevar como parte teórica para utilizar esta herramienta es el puntaje. Si tenemos un puntaje menor a 25, será una dermatitis leve, de 25 a 50 será moderada y más allá de 50 será una dermatitis grave. ¿Cuáles son las que generan duda realmente? Leve y moderada, porque ahí va a haber mucho empalme. Ahí es donde probablemente tengamos la duda. En la grave realmente no, desde que lo vemos ya decimos este individuo está muy afectado. Entonces, esto quizás nos llevó 3 minutos de escribirlo, pero en el día a día esto no te lleva más allá de 40 segundos. Lo vas haciendo rapidísimo, incluso mientras el paciente se va quitando la ropa, tú ya puedes empezar a marcar la aplicación, de tal manera que al final tú ya tienes la clasificación por edad y la clasificación por gravedad. Y es que estos dos puntos son clave para poder determinar el tratamiento. Entonces, nosotros evaluamos a ese paciente, nosotros ya clasificamos el paciente de acuerdo a la edad y también ya dijimos tiene dermatitis leve, moderada o grave. ¿Qué le pido? ¿Le pido o no le pido laboratorios? Nosotros desde el primer nivel realmente no tenemos la necesidad de pedirle nada a ese paciente. Ustedes podrán decir, le puedo pedir una biometría hemática. ¿Qué voy a encontrar? Bueno, voy a encontrar eosinofilia, ¿no? Tiene mucho sentido. El problema es que la eosinofilia solo se encuentra en los pacientes con una dermatitis grave. Por ello, realmente no nos aporta mucha información y aunque se la solicitemos, no va a cambiar nuestro tratamiento. Entonces, a nosotros desde el primer nivel no nos ayuda mucho pedir ningún tipo de laboratorio. A menos, pues, que lo vayamos a referir. En ese caso, sí podemos pedir algunos estudios
más que nada de tipo inflamatorios, pero esta parte, de manera personal, yo se lo dejo al especialista, el solicitar los estudios de laboratorio, se lo dejo al especialista por el tema de las inmunoglobulinas, ¿ok? Porque si llega el alergólogo, además de la IgE en suero, tiene que complementar. Por ello, entonces, a mí se me hace más práctico que vaya una sola vez al laboratorio y que yo no lo haga dar 2 vueltas y hacer doble gasto. Por esa razón, desde el primer contacto, yo no solicito absolutamente nada. La guía únicamente recomienda inmunoglobulinas en caso de que haya alergia alimentaria, pero en la práctica realmente resulta poco, nos ayuda poco, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente punto en el manejo de estos pacientes? Este es el clave, la educación. Porque nosotros al paciente con dermatitis atópica le tenemos que enseñar básicamente cómo reestructurar su vida. Cómo se tiene que bañar, cómo se tiene que vestir, qué jabón tiene que utilizar, cuál es el mejor tratamiento para él. Y créanme que la consulta, ahí es donde se te alarga, se te hace eterna la consulta en ese punto. ¿Por qué? Porque la evaluación resulta rápida, pero después vienen muchas dudas del paciente y nosotros tenemos que estar preparados para resolver esas dudas. Al final de cuentas, nuestro servicio es una consulta. Tenemos que estar preparados para resolver esas dudas. Entonces, primer punto, el paciente tiene que aprender a bañarse. Entonces, antes del baño, si el paciente tiene mucha costra, si tiene diferentes zonas de liquenificación, lo primerito que tenemos que hacer es mojar una toalla y palpar la piel para eliminar el exceso de costra. Ese es el primer punto. No friccionamos, nada, únicamente palpando, hacemos esto y jalamos para retirar la mayor cantidad de costra. Si no se quitó, ahí dejamos, no tallamos, ¿vale? Ese es el primer punto, antes de bañarse. Después, la guía nos dice, no, pues se tiene que bañar a 36, 38 grados. Bueno, eso resulta poco práctico. ¿Qué le decimos al paciente? Agua templada, que sea cómoda para ti, que no te queme, pero que tampoco te dé frío. Suficiente. Él encontrará la temperatura adecuada para su tipo de piel y decidirá cómo se va a bañar. Lo que sí es importante es decirle que ese baño no tiene que durar más de 10 minutos, tiene que ser rápido. Aquí los baños son cortos. Entre 5 y 10 minutos, el tiempo máximo van a ser esos 10 minutos. Y dependiendo la afectación que tenga en la piel, en cuanto a qué tantos datos de rascado tiene el paciente, vamos a decidir si se baña de 2 a 7 veces por semana. Aquí igual, platicándolo con el paciente, tú le puedes ir diciendo, si al bañarte no se te inflama la piel, puedes bañarte todos los días sin ningún problema. Pero si ves que se te inflama la piel, solo espacia el baño las veces en las que te estás bañando a la semana. Y es que a mí me ha pasado que llega el paciente y me dice, es que soy incluso alérgica al agua. ¿Qué? O sea, no es que seas alérgica al agua, es que no te estás sabiendo bañar. Y el número de veces que te estás bañando a la semana está lastimando tu piel. Entonces, se pueden bañar sí todos los días, pero si el paciente se le inflama la piel, pues nada más hay que reducir el número de veces por semana que se está bañando, ¿ok? Por ahí existe la información de que el paciente puede utilizar baños clorados, si los considera la guía. Los baños clorados sí los considera la guía, pero únicamente en pacientes que tienen sobreinfección. O sea, si el paciente tiene una piel infeccionada, solo en ese caso podrías utilizar un baño clorado. La guía nos dice cómo prepararlo. Nos dice que por cada 2 litros de agua vamos a agregar 1 mililitro de cloro, literalmente cloro, el que encontramos en la ferretería, y así es como vamos a preparar la solución para que el paciente se bañe. El paciente va a estar sumergido 5 a 10 minutos y después de eso lo vas a sacar y lo vas a enjuagar. El paciente pasa posterior y se seca, ¿vale? Sin embargo, bueno, como es difícil controlar la parte irritativa porque el hipoclorito también lastima la piel, sí existe esta indicación. Incluso algunos pacientes han llegado a comentarme que si se vayan con solución clorada les puede ayudar,
Pero yo sí les digo, o sea, sí existe, pero eso que te lo dé el especialista, que te dé el seguimiento adecuado el especialista en ese sentido, ¿sale? Entonces, por si les llegan a preguntar, les llegan a decir, hey, que si me baño con cloro, ¿puedo mejorar? Ok, sí, pero tiene una preparación y unos cuidados que lo mejor es que sean llevados por el especialista, ¿ok? Entonces, en fines prácticos, para nosotros, baños cortos con agua templada, con agua que el paciente pueda tolerar. Y entonces viene una segunda pregunta, ¿qué me compro para bañarme? ¿El jabón de X marca que es neutro me puede ayudar? No. A ti, paciente con dermatitis atópica, no. ¿Por qué? Porque justamente como es neutro, altera el pH de la piel. El pH de la piel se encuentra en esos rangos, 4.5 a 5.7. Entonces, el jabón neutro, aunque es neutro, al estar en contacto con las partículas catiónicas que tiene la grasa de la piel, cambia el pH. Por esa razón, un jabón neutro puede afectar las características de la piel y darnos una tendencia inflamatoria. Entonces, ¿qué le vamos a decir? No te puedo recomendar un jabón neutro, pero tendrás que comprar un jabón Sindet. ¿Qué es un Sindet? Es un detergente sintético, un detergente que está diseñado específicamente para el tipo de piel que se inflama, para el paciente con dermatitis atópica. Entonces, ustedes se van a Google y pueden teclear ahí, poner detergente Sindet y les va a arrojar todas las marcas. Existen de todas las marcas de la piel tienen un producto diseñado específicamente para este tipo de pacientes. ¿Ok? Aquí, el punto va a ser, yo como médico le tengo que poner todos los productos en la mesa y decirle, mira, está este que tiene estas características, está este otro que tiene estas características y está este que tiene otras características. Pruébalos. El que no te irrite, con ese te vas a quedar. Así es como el paciente va a seleccionar su Sindet. Y una vez que lo escoge y que no le afecta, ya, nos quedamos con ese, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre un Sindet y un jabón normal? Que el Sindet tiene menos ingredientes y en piel que se inflama, menos es más. Entre menos ingredientes tenga ese producto, menos posibilidades hay de que se inflame. ¿Cómo lo vamos a utilizar? El Sindet se pone en la mano y se frota sobre la piel. No se usa zacate, nada. ¿En qué lugares podemos utilizar jabón? En los genitales y en las axilas. Únicamente para controlar olores, sobrecrecimientos bacterianos, sí, pero el Sindet en todo lo demás, únicamente con la mano, no tallamos, ¿ok? Si tallamos, lastimamos la piel y la inflamamos. Entonces, esos son los productos que podemos encontrar como detergentes sintéticos. Son costosos algunos, hay unos económicos como este, pero sí hay otros un poquito más costosos. Obviamente, en algunos casos, pues, tienen menos riesgo de inflamar la piel. Ya le dimos el tip al paciente. Te vas a bañar, baños cortos, vas a utilizar tu detergente sintético únicamente con la mano, frotando, bla, bla, bla. ¿Qué sigue? Pues te secas. Te debes de secar igual como te bañaste. Toalla limpia, de preferencia una toalla para la cara, una toalla para el cuerpo, únicamente palpando el rostro, la piel, únicamente. Y ustedes van a decir, no secó bien, el paciente se quedó húmedo. Sí, y ahorita vamos a esa parte. Una vez que te saliste de bañar y te secaste, hay que hidratar inmediatamente la piel. De preferencia el paciente debe de tener las uñas cortas para que si se llega a rascar no se lesione tanto. Y solo en caso de que el paciente sea un niño o el paciente no controle la comezón durante la noche, el paciente podrá dormir con guantes de algodón. Y es una recomendación que incluye la guía que ayuda para proteger la piel. Pero regresemos a este punto. Hidratar la piel. Hay que utilizar este tipo de cremas, los emolientes. Un emoliente va a ser la piedra angular del tratamiento del paciente de cualquier dermatosis, no nada más de dermatitis atópica. Cualquier dermatosis, el emoliente va a ser la piedra angular de su tratamiento. Y hace un momento les decía, te vas a secar únicamente palpando tu piel. ¿Y qué pasa con la humedad residual?
pues a nosotros nos ayuda esa humedad residual. ¿Por qué? ¿Cuál es la función del Sindet? Del emoliente. El emoliente lo único que va a hacer es crear una capa sobre toda la piel que evite que la humedad que tiene la piel se pierda. Entonces, con la humedad residual del baño, más nuestro emoliente, nosotros atrapamos mayor cantidad de agua en esa piel y prevenimos el prurito. Para eso sirve el emoliente y por eso no es tan preocupante que el paciente no esté completamente seco. Nos puede ayudar esa agua que queda en esa parte. Y la recomendación es utilizar el emoliente de 2 a 4 veces al día, dependiendo del paciente cómo lo tolere. Si el paciente tiene comezón, si el paciente tiene mucha resequedad, 4 veces al día. Si no, incluso en una dermatitis leve, una vez en la mañana, una vez en la noche, y con eso es más que suficiente. Aquí están algunos de los productos que están en el mercado que se consideran emolientes. Hay un ingrediente en particular que cuando ustedes lo prueban, hidrata súper bien, y es la urea. La urea la podemos encontrar a loción al 5%, 10%, y hay un producto por allá al 20%. La urea es buenísima para hidratar la piel. ¿Cuál es el tema? Que la urea es una proteína que tiene un potencial antigénico. Entonces, si el paciente te tolera la urea, adelante, utilízala al 5%, que es el porcentaje más bajo que tienen las presentaciones comerciales. Pero si el paciente no te la tolera, pues evita los productos con urea y busca productos adicionales. ¿Qué ingredientes nos pueden ayudar a determinar que ese producto es un emoliente? Básicamente, si tiene ceramidas y si tiene por ahí algún ingrediente asociado a la semilla de girasol y a la manteca de karité. Si tiene esos 3 elementos, va a tener un adecuado poder como emoliente, ¿sí? Entonces pueden ustedes revisar los ingredientes y más o menos ir encaminando a su paciente, ¿vale? Pero si no, ustedes váyanse con el etiquetado. Si dice para piel atópica, es sí o sí un emoliente, ¿ok? Entonces, eso es lo que le vamos a recomendar como crema de diario. Y en caso de que el paciente todavía utilizando su emoliente te diga, es que pasando la hora ya se me resecó la piel, vamos a implementar esta técnica que se llama mojar y sellar. La guía viene así, ¿no? Como soak and seal, pero básicamente es, vamos a aprovechar esa agua que quedó del baño y sellar. A eso se refiere, mojar y sellar. Para poder hacer esa técnica de manera adecuada, la guía nos dice, ok, tu paciente salió de bañarse y en menos de 3 minutos, así lo más rápido posible, tú ya lo tuviste que haber llenado de crema. Y esa va a ser la mejor manera. A mí me resulta poco práctico, realmente no he podido ser tan apegado a esa recomendación de los 3 minutos. Yo les digo, no máximo de 15 minutos después de bañarse, tú ya tienes que estar con tu emoliente en la piel. ¿Vale? ¿Para qué? Para retener esa cantidad de agua y controlemos el prurito. ¿Vale? Entonces, esa es una recomendación. El problema con este tipo de técnicas es que el consumo del emoliente aumenta. En promedio, un paciente utiliza de 250 a 500 gramos de un emoliente a la semana y los tarros vienen en promedio de 400 gramos. Entonces, sí es un costo importante para el paciente. Por eso, el emoliente siempre considerar el aspecto monetario y la comodidad que tenga el paciente con la respuesta inflamatoria. ¿Qué más? Ok, ya te bañaste con tu Sindet, te pusiste tu emoliente, ropa de algodón, únicamente ropa de algodón, y también evita utilizar este tipo de jabones o detergentes que son muy agresivos para la ropa. Y la recomendación aquí en México, porque este tipo de detergentes que son amigables con la ropa y con la piel atópica son escasos, la recomendación aquí es utilizar ropa de algodón y quítale las etiquetas. No te va a picar, no te va a dar comezón, y esto les ayuda mucho a los pacientes. Los pacientes que quieran utilizar encajes o algún tipo de joyería, la recomendación es oro o plata nada más, porque son los que no levantan una respuesta inmunológica, ¿sale? Únicamente son las recomendaciones adicionales que podemos darle al paciente. Entonces ya le dijimos cómo se baña, cómo se pone su crema,
cómo se va a vestir y podemos ahora enfocarnos en cambios de temperatura. Siempre existe esta pregunta, que si hago un cambio brusco de temperatura, nada más trata de que cuando vaya a suceder eso, tengas tu emoliente puesto para que tu piel esté protegida, ¿vale? Mucho estrés, nuevamente, sí, estrés, pero si tienes el emoliente, tu piel va a estar en óptimas condiciones, no te va a picar. Solventes, detergentes, irritantes, utiliza guantes. Que el guante me irrita por el látex, utiliza un guante de algodón y encima utiliza el guante de látex que te va a proteger de esa sustancia. Maquillaje, perfume, busca el que no te irrite la piel. Aquí es prueba, error, prueba, error, prueba, error. No hay una recomendación clara, prueba, prueba, error. ¿Sale? El único punto es que si tu paciente te dice, cada que como esto, un ejemplo, cada que como un camarón, se me irrita la piel. Ah, esto es una alergia alimentaria. Esto no me corresponde. ¿Por qué? Esto lo vamos a referir al alergólogo. Incluso nos vamos a brincar al dermatólogo. Si nosotros desde la consulta, desde el interrogatorio, detectamos una alergia alimentaria, vámonos directo al alergólogo, porque esa inflamación de la piel no va a tener nada que ver con el proceso de la dermatitis atópica, sino al tema del alergólogo. Él tendrá que hacer su prueba de parche y diseñar el tratamiento inmunológico adecuado para ese paciente, ¿ok? Solo en ese caso, directo al alergólogo. Y entonces, llegamos al tratamiento farmacológico. Y el tratamiento farmacológico hay de dos tipos. El reactivo, perdón la falta de ortografía, el reactivo y el proactivo. Cuando hablemos de un tratamiento reactivo, nosotros atacamos el brote. Nosotros vamos sobre una piel que ya está inflamada. Y cuando hablemos de un tratamiento proactivo, nosotros vamos a aplicar el tratamiento en las zonas donde hay tendencia a la aparición de lesiones de dermatitis atópica. Esa es la diferencia entre el reactivo y el proactivo. Reactivo ataco brotes, proactivo prevengo brotes. Y del tratamiento, pues, desde hace como 50 años, 60 años o más, tenemos a los esteroides tópicos. Y los esteroides tópicos hoy siguen siendo la base del tratamiento farmacológico del paciente con dermatitis atópica. Tenemos diferentes tipos. Mañana les hablarán justamente de la farmacología de los esteroides tópicos, pero básicamente tenemos esteroides de diferentes potencias. Baja potencia, mediana potencia, potencia alta y potencia muy alta. ¿Cómo se clasifica o en qué se basa esa clasificación? En qué tanto desinflama una lesión un esteroide. Entonces, así de sencilla es la clasificación de los esteroides. Y va a ser la clave del tratamiento al inicio. Nos llega un paciente con dermatitis atópica, lo primero de lo que podemos echar mano es justo de esteroides tópicos, ¿vale? Consideren nada más lo siguiente. Palmas y plantas de los pies tienen el estrato lúcido, por lo que requerirán un esteroide de mayor potencia. Nos vamos a los de muy alta. O pueden ustedes jugar con el excipiente. Consideren que entre más grasoso sea un excipiente, aumenta la potencia del esteroide. ¿A qué me refiero? No es lo mismo una hidrocortisona que sea crema a una hidrocortisona que sea ungüento. El ungüento, por la cantidad grasa, le dará más potencia a ese esteroide, ¿sale? Entonces, así es como vamos a clasificar y a encontrar a los esteroides. ¿Qué nos dice la guía? Bueno, los esteroides se recomiendan 1 a 2 veces al día, dependiendo la inflamación de la lesión, hasta por 3 semanas. Así es como podemos utilizar los esteroides. Si nosotros tenemos lesiones importantes, nos vamos a los de alta potencia. Si tenemos lesiones leves, podemos utilizar los de baja potencia o los de mediana potencia. Consideren solo los efectos secundarios, ¿sale? En zonas intertriginosas y en zonas de la cara, de preferencia esteroides, no, porque son zonas en las que la piel es más delgada y hay mayor tendencia a los efectos secundarios. ¿Como cuáles? Las estrías, las telangiectasias. Y son lesiones que posterior son más difíciles de tratar para el dermatólogo. La guía dice 3 semanas,
tu esteroide. 3 semanas. ¿Qué sigue? Tú ya controlaste el brote con el esteroide y después puedes hacer algo que llaman puenteo. Para hacer ese puenteo, transicionas de tu esteroide tópico a un inhibidor de calcineurina. Nosotros tenemos estos aquí en México. Pimecrolimus, tacrolimus, son los únicos inhibidores de calcineurina que tenemos aquí aprobados. ¿Y qué ventaja tienen los inhibidores de calcineurina? Que desinflaman la piel sin los efectos adversos que tienen los esteroides. Entonces, empiezas 3 semanas con tu esteroide y después cambias por tu inhibidor de calcineurina. Considere nada más que pimecrolimus se utiliza a partir de los 3 meses de edad, tacrolimus al 0.03% se utiliza a partir de los 2 años de edad y tacrolimus se puede utilizar a partir de los 12 años, ¿vale? Y son herramientas bastante interesantes para continuar después de los esteroides con el tratamiento de la dermatitis atópica. ¿Por qué? Porque los podemos utilizar como terapia de mantenimiento. Importante nada más señalar que cuando se inicia un inhibidor de calcineurina, el paciente puede referirnos irritación, enrojecimiento o un poco de ardor. Cuando iniciamos en los primeros 7 días de tratamiento el inhibidor de calcineurina, sí decirle, va a ser normal, ¿sale? Es esperado que tengas ese tipo de molestias, vamos a darle tiempo. ¿Cómo podemos implementarlo? Vamos a empezarlo una vez al día, terciado, y después ya lo integramos una vez al día, y después 2 veces al día, ¿vale? Para la terapia de mantenimiento. Así es como podemos utilizar a los inhibidores de calcineurina. Ahora, así es como atacaríamos un brote. Si el paciente no trae brote, si el paciente ya lo controlamos y queremos darle un manejo proactivo, podemos utilizar o los esteroides o los inhibidores de calcineurina, solo que aquí los vamos a utilizar únicamente 2 veces a la semana en zonas en las que haya tendencia a la aparición de lesiones dermatológicas. Solo ahí, y únicamente 2 veces por semana como un tratamiento proactivo para prevenir lesiones. ¿Por cuánto tiempo? Hasta por 6 meses podemos hacer ese manejo proactivo. Y tenemos estas herramientas para las diferentes edades, ¿ok? Entonces considerar nada más esa parte. En la guía ya también se considera este fármaco, que es crisaborol, que crisaborol tiene un efecto sobre la comezón. Al igual que los inhibidores de calcineurina, también favorece el proceso antiinflamatorio y mejora el prurito. Anteriormente solo se consideraba para mayores de 2 años. Están saliendo poco a poco estudios que favorecen su seguridad y es otra herramienta que podemos tener. Su mecanismo de acción es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4, detiene la señalización celular de AMP cíclico y pues la salida de citocinas inflamatorias. Es el mecanismo de acción y es una sal que tenemos disponible aquí en nuestro país. Decíamos hace un rato, la histamina, si controlamos la histamina, podemos controlar el prurito. En dermatitis atópica no del todo, de hecho el beneficio de los antihistamínicos es pobre en el paciente con dermatitis atópica. Los únicos que se recomiendan son los H2, justo para prevenir los efectos secundarios, como estos de aquí. Pero el beneficio es escaso porque el prurito en la dermatitis atópica no está directamente ligado a la histamina. La reacción inflamatoria TH2 que se genera a partir de la irritación del queratinocito también nos va a estimular la secreción de otras interleucinas como la 4, como la 13 o como la 31 que estimularán las fibras nerviosas mediante mecanismos diferentes a la histamina. Por eso en dermatitis atópica el beneficio con los antihistamínicos es pobre. Pero si el paciente pues le ayuda, adelante. Consideren que pueden utilizar los antihistamínicos H2 sin ningún problema. El caso de Montelukast, ese no tiene evidencia, no tiene un beneficio real sobre los pacientes y pues ahorita está en desuso en el paciente pediátrico, entonces ese no lo utilizamos, ¿vale? Pues únicamente si queremos algo adicional, un antihistamínico H2. Pregunta también siempre en la consulta, ¿puedo usar bloqueador solar? ¿Cómo me cuido del sol?
sí puedes utilizar bloqueador solar y justamente hay productos específicos para pacientes con tendencia atópica. Solo fíjate que tu producto tenga estos ingredientes: dióxido de titanio y óxido de zinc. Si el producto los tiene, no va a haber irritación, no va a haber inflamación de esa piel. Entonces los puedes utilizar exactamente igual que cualquier persona que utilice un bloqueador solar, cada 4 horas, de preferencia con factores superiores a 50 y previo a la exposición solar. Entonces podemos utilizar esos productos sin ningún problema. La paciente embarazada, siempre pasa: no, sí, ya más o menos voy llevando mis pacientes con dermatitis chinos, llegó una embarazada. Ok, saber nuevamente, piedra angular del tratamiento, los emolientes. Prueben emoliente en bebés y en embarazadas, siempre prueben el emoliente primero. Prueben el emoliente solo y verán que hay mucha mejoría. Cítenlo en 1 semana, 2 semanas, y si no hubo mejoría, entonces sí iniciamos tratamiento tópico, pero si no, solo con el emoliente queda. Si van a iniciar tratamiento tópico para la paciente embarazada, únicamente de baja potencia, ¿va? Únicamente de baja potencia. Sí se pueden utilizar inhibidores de calcinurina en zonas específicas, ¿cuáles? Rostro, ingles, y solo si el paciente no respondió al emoliente, ¿vale? En este caso, crisaborol no tiene un buen perfil de seguridad, y mucho menos los otros tratamientos sistémicos. Ustedes podrán decir, pues mucho de esta plática fue hablar de productos que ya tienen muchos años. Pimecrolimus salió en el 2003 como una terapia novedosa, crisaborol en el 2024. Entonces, ¿qué hay de novedoso? Sí hay novedades en el tratamiento de la dermatitis atópica. Tenemos los inhibidores de JAK, pero yo les invito a que ustedes googleen a baricitinib y vean cuánto cuesta. También los invito a que googleen cuánto cuesta dupilumab como anticuerpo monoclonal o lebrikizumab como un anticuerpo monoclonal todavía más nuevo. Son tratamientos que se salen del bolsillo del paciente del día a día. Esto solo por institución o mediante aseguradoras, justo por el costo y porque son tratamientos a largo plazo. Tratamientos orales más viejitos, azatioprina, metotrexate, pero, ojo, hay que vigilar daño hepático. Entonces, para nosotros, desde el primer contacto, las herramientas siguen siendo las mismas. ¿Cómo las tenemos que utilizar? De una manera más óptima. Vamos a optimizar el uso del emoliente, vamos a optimizar el uso de los esteroides y vamos a puentear con el tratamiento con inhibidores de calcinurina. Y por ahí, si les llega un paciente con una dermatitis grave, nuestra duda será, ¿y si le doy un esteroide sistémico? Adelante. Si es grave, prueben el ciclo de esteroide sistémico y luego puenteen al inhibidor de calcinurina tópico. En el esteroide sistémico nada más no sobrepasen los 7 días, pero se puede hacer esa parte también. Y entonces, para terminar, yo ya vi a mi paciente y vean la nobleza de la aplicación. Nos permitió valorar las lesiones de manera objetiva y de manera subjetiva. ¿Por qué? Porque nos dio calidad del sueño e intensidad del prurito. Hacemos anotación, tomamos fotos y después citamos en 3 meses y revaloramos con la aplicación. Si nuestro paciente tuvo mejoría con el tratamiento, continuamos y dejamos a los 6 meses para valorar nuevamente. Pero si fallamos en algo, si las lesiones no mejoraron o si la calidad de vida del paciente no mejoró, reformulamos, cambiamos plan de tratamiento, cambiamos a un manejo reactivo, a un manejo proactivo. Aquí será cuestión de individualizar el tratamiento para cada uno de sus pacientes. Y si de plano fallamos, vamos a referir, ¿sale? Porque podemos tener duda en el diagnóstico, porque no implementamos bien el tratamiento o porque el paciente está haciendo algo que está fuera de nuestro control, que lo está llevando a la irritación de la piel. Entonces, si es así, mejor vamos a referir. ¿Qué es lo que me gustaría entonces que ustedes se lleven de esta plática? Los criterios de Williams, aplíquenlos, son prácticos, se aplican durante el interrogatorio. Clasificar al paciente nos puede ayudar a definir la conducta del tratamiento, leve, moderado o grave.
Si es grave, esteroides de alta potencia. Si es leve, podemos utilizar incluso únicamente el emoliente o esteroides de baja potencia. La valoración objetiva y subjetiva, calidad del sueño, intensidad del prurito y valoración de las lesiones. El manejo del emoliente, y próximamente ustedes estarán escuchando Emoliente Plus, Emoliente Plus, Emoliente Plus. Un Emoliente Plus es un producto que, además de las ceramidas y los ingredientes que hidratan la piel, va a tener posbióticos o probióticos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de no alterar el microbioma cutáneo. Es una tendencia que va en los congresos de dermatología. Entonces, poco a poco ustedes irán escuchando más y más el término Emoliente Plus. Y por último, terapia tópica. Vamos a seguir echando mano de los tratamientos con un manejo reactivo, un manejo proactivo. Los tratamientos, aunque viejitos, siguen siendo efectivos en el manejo de este tipo de pacientes. ¿Vale? Muchas gracias. Una pregunta, duda que quieran hacer.